Metropolitan Radio presenta Bienvenidos a Buscando el Éxito, el programa de tertulia económica financiera que hacemos todos los jueves aquí en Metropolitan Radio. Y hoy con un plató vamos a tocar un tema que seguro que a todo el mundo le interesa. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y la empresa, y lo vamos a hacer con Aquilino García de Helppoint Europe. Hola, muy bien, sí. Luego te preguntaré qué hace tu empresa. Perfecto. También tenemos a Liviu Diácono. de Bioceye. Bionic, Joder. Y No, Juan Salvador una Castejón hoy, de Inbox Medical. Bueno, ahora sí. Ahora ya me puedes contar, Aquilino, un poco qué está haciendo tu empresa. Bueno, pues nosotros somos una ingeniería tecnológica, y entre otras muchas cosas que hacemos, comercializamos las soluciones de estos dos señores que hay por aquí. Es decir, lo que hacemos es llevar esa tecnología puntera, llevarla al mercado, llevarla a las empresas para que puedan implantar ese tipo de soluciones. ¿Y tu empresa, Liviu? Nosotros nos dedicamos a... Recuérdame el nombre. Liviu Diácono, Liviu. Liviu. Nosotros nos dedicamos a la parte de entrenar y crear agentes especialistas de IA para poder ser a un nivel de 100% autónomos y a conectarlos entre ellos y varias plataformas. Dame un ejemplo, porque al principio me parece un poco... Pues, por ejemplo, en ese momento tenemos varios agentes que comunican entre ellos y hacen tareas autónomas. Como hay un agente especialista que se llama Adri, es el supervisor y el que organiza todas las tareas. Con él puedes hablar totalmente normal, fluido, como una persona, no tienes que darle roles ni nada. Y los otros agentes, que son subagentes propios, son especialistas en varias tareas y varios labores de empresas o de diferentes planificaciones, arquitecturas, y automáticamente él se encarga de organizar la tarea desde el primer momento hasta finalizar la tarea 100%. Da igual que es una tarea de 5 minutos o de 2 horas. Yo entiendo que esto es en fábrica y en empresa. Se adapta a cualquiera, desde la parte de una oficina normal y corriente, oficina virtual como le digo yo, hasta tenemos un cliente que en ese momento le organiza la fábrica en tiempo real 24 horas. Muy bien. Y Juan Salvador, tu empresa es muy médica, ¿no? Sí, nosotros aplicamos la inteligencia artificial al sector salud. Ya llevamos muchos años, antes del boom de la inteligencia artificial, siempre trabajando en hacer que un sistema entienda el lenguaje humano, y nosotros lo aplicamos al sector salud. Y lo que buscamos es que el médico se dedique a ser médico. Porque ¿qué ocurrió cuando la sanidad se digitalizó? Y esto ya pasó hace años. Ahora todo está informatizado y eso tiene sus ventajas. Se comparte mucho mejor la información, no hay tanto papel, la información está rápidamente accesible, pero el médico se ha convertido en un administrativo. Se pasa la mitad del día escribiendo en un ordenador y haciendo clics con el ratón. No está haciendo diagnóstico, no está haciendo intervenciones, no está haciendo de médico. Está haciendo la mitad del tiempo de administrativo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Un sistema que le acompañe en todo el camino, consulta, intervención quirúrgica, base de planta. Entonces, estos servicios de IA escuchan y ellos solos introducen la información en el sistema. O sea, Por ejemplo, están escuchando la conversación paciente-médico y Eso luego es. te hacen el informe. Eso es un ejemplo. En una consulta, que seguramente os habrá pasado a todos, voy a una consulta de primaria y el médico casi no me mira a la cara porque tiene que estar escribiendo en el ordenador todo el rato. Pues este sistema escucha la consulta y cuando termina ya está escrita la nota clínica automáticamente. El médico solo tiene que revisarla y no tiene que estar pendiente de tomar notas durante la intervención. O lo mismo en un pase de planta, que va con su dispositivo móvil y escucha la conversación según pasa por las habitaciones. Y cuando llega a su puesto de trabajo ya tiene todas las notas de evolución escritas. O sea, se lleva como un micrófono En el móvil. en el móvil y va escuchando las conversaciones que tiene con su paciente y luego ya tiene todos los historiales. Exactamente. ¿Sabes qué me dice mi hijo? Que parte de su formación la ha hecho en Italia.
Dice que en Italia todavía la gente tiene que llevar el carpetón de su historial clínico, pues no está digitalizado, fíjate hasta qué nivel. Sí, aquí en España, de hecho, hay un nivel de digitalización avanzado, pero, por ejemplo, en los pases de planta, en algunos sitios van con un carrito, con un ordenador encima, que lo aparcan en la puerta, entran y cuando salen, ahí escriben, que van con alguien que les ayuda. Entonces, todo ese proceso que quita al médico de médico es lo que queremos solucionar, eso con todo ese conjunto de servicios que utilizan inteligencia artificial y reconocimiento de voz. Entonces, ¿tus clientes quién son? La seguridad social, entiendo, y los hospitales privados o las clínicas privadas. Claro, bueno, nosotros, antes de este boom de la IA pre-ChatGPT, ya teníamos el sistema de reconocimiento de voz y que se usaba para dictar los informes, ¿vale? Porque en medicina, tradicionalmente, el médico grababa en una grabadora, ¿no? Un radiólogo, que se pasa todo el día haciendo informes, pero no ven pacientes. Un radiólogo ve imágenes en un ordenador y antiguamente radiografías. Y ellos a lo mejor hacen 40 informes al día. Entonces, antes lo grababan en una grabadora, que se lo daban a una secretaria, que se la escuchaba, la escribía, se la devolvía al médico, la revisaba. Han pasado 2 días y el informe todavía no está. Y entonces, con los sistemas de reconocimiento de voz, el médico dicta y según va hablando se escribe, con una precisión muy alta, pero son modelos muy especializados en el sector salud. A lo mejor tiene un 98% de precisión, casi no se equivocan. El médico dicta, el informe se escribe, corrige, 10 minutos ya está disponible. Efectivamente, como dice Juan Salvador, necesita que ese diccionario esté muy focalizado, muy construido a la imagen de lo que tiene que escribir. Porque claro, cuando escribes una palabra que, digamos, la dices por primera vez y el sistema no está entrenado, siempre busca lo que más se parece. Entonces, en este caso, ellos lo tienen muy fino, porque todo ese tipo de palabras raras que utilizan los médicos, no voy a decir ninguna porque desde luego no viene el caso, pero todo ese tipo de palabras las tiene perfectamente identificadas y es capaz de escribirlas en tiempo real. Pero yo lo he utilizado en una dicción, con un documento de Word, en un lenguaje natural, normal y corriente, y la precisión es muy alta. Es decir, ellos llevan trabajando 12 años, 14, no, bueno, 16. Más, 18 años. 18 años, joder. Claro, y con ese sistema, lo que comentaba antes, nosotros estábamos en casi 700 hospitales en 21 países distintos. O sea, Habla... eres una empresa de Murcia, entiendo. Sí, sí. Y ya estás en 21 países, o sea que eres prácticamente una multinacional, pero murciana. Claro, solo que no tenemos sede en todos los países, pero tenemos clientes en todos esos países, ¿vale? A través de partners o de otros distribuidores, porque el sistema, nosotros estábamos muy especializados en español y portugués, ¿vale? Que era nuestro mercado original. Y todos nuestros modelos tienen mucha precisión en esos idiomas y prácticamente en todos los países de habla hispana, más Portugal y Brasil, pues en todos tenemos clientes. Muy bien. Y una pregunta que va para todos, porque según lo que me has contado, posiblemente la secretaria que le hacía ahora los informes va a perder el trabajo. No, que va. Porque, de hecho, la función principal de esa persona no era transcribir informes, era hacer otras cosas y lo aprovecharon para eso. Esa persona ahora podrá hacer otras cosas distintas y el que no sea transcribir caligrafía, informes. porque ya tendrá un poco de tiempo para aprender. La inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo, ese es el miedo que tiene todo el mundo. Apaletadas, va a quitar muchos puestos de trabajo. Pero no, estamos un poco confundidos porque esto no va a ocurrir de hoy para mañana. Es decir, esto va a haber un tiempo de aceleración donde se va a ver rápidamente ese cambio, pero sobre todo lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, gente valiosa, aquí todos hemos cumplido los 30 años, ¿no? Estamos todos por encima de los 30, ¿sí? Vale, perfecto. Temo que sí. Precisamente la gente que viene de más abajo, es decir, los juniors, son los que más difícil lo van a tener. Van a tener mucho más difícil porque tú necesitas para que la IA te dé buenas respuestas, necesitas a alguien que pregunte bien. Y para preguntar bien tienes que tener conocimientos. Y para tener conocimientos, la mayoría de las veces necesitas tener una cierta edad donde tienes una experiencia, no solamente la teoría que has obtenido en
titulación universitaria, sino una experiencia, una práctica, una praxis de años de experiencia, de saber exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas y sobre todo darte cuenta cuando la IA te da respuestas que son incorrectas, porque la IA tiene un margen de error, él ha hablado del 90 y tantos %, Liviu no habla de porcentaje, pero también tiene un pequeño margen de error y ese pequeño margen de error que alguien que tiene experiencia lo ve, lo detecta y sabe que tiene que cambiar esa forma de preguntar, ese prompt, esa forma de preguntarle a la IA, tiene que modificarlo para que la IA te dé mejor respuesta una segunda iteración, una tercera vez o una cuarta, en función de lo preciso que quieras que sea. Pero tú fíjate que una persona de 55 años, pues que todavía no somos digitales 100%, todavía no nacimos en la época no digital. No, vamos a ver, tú eres un experto, pero, broma. pero ninguno de los dos nacimos manejando ordenadores. No. Nosotros nacimos con la pelota de fútbol y las canicas y la peonza. De hecho, yo de ahora tengo la experiencia que en una empresa en Cartagena, Urbincasa, yo coloqué el primer fax que se ponía en Urbincasa, año 89, sí. Y años después yo eliminé el fax. Claro. Es decir, no pasaron tantos años y el fax, de haber llegado con una tecnología emergente... Yo recuerdo cuando alguien me habló de un fax, pensé que eso era magia. Sí. ¿Cómo que mandas una cosa y aparece por el otro lado? Pensé en su día. Y yo estaba estudiando la carrera, fíjate. O sea, dime. No, yo esto del fax todavía lo he pillado un poquito más tarde, pero hablando sobre la parte de las personas de 55 años, yo creo que en el futuro las empresas van a llegar a un punto que van a buscar más a las personas de 50, de 55, de 60, no sé si vosotros tenéis la misma opinión, y el junior va a tener un problema para entrar en el mercado. Porque le va a faltar la experiencia, le van a faltar los datos, los conocimientos reales del día al día, cosa que en la academia no lo van a aprender. Pero en la otra parte, el senior va a saber cuando la IA empieza a alucinar, empieza a tener una idea totalmente distinta y con un pararlo en el momento y recorregir un poco su trayectoria, puede solucionarlo. Que es que el junior le puede engañar la IA perfectamente, sin darse cuenta que no tiene el... Fíjate que mi percepción era al revés, porque conozco chavales por ejemplo, el otro día estuvimos en la última tertulia con Matías, su hijo, que tiene 22 años, pues resulta que programa ya en inteligencia artificial y hace muchas cosas con la inteligencia artificial, algo que para mí me suena a ciencia ficción, ¿no? No sé de vuestra opinión, pero yo creo que en día de hoy he visto muchísimas empresas que han intentado con juniors y con IA, creyendo que con 10 juniors y con la IA van a generar un mega programa, y después de meses o más tiempo no funciona. ¿Creéis que, por ejemplo, igual que en los colegios, llegó un momento que fue obligatorio saber inglés porque es que el mundo lo necesitaba? Hoy en los colegios tendría que haber una asignatura de continuo sobre inteligencia artificial, tecnología, big data. A ver, yo creo que Hoy no puede haber... damos demasiada tecnología a nuestros hijos con demasiada alegría, demasiado jóvenes. Esa es la primera cosa que creo. Por otro lado, sí que sería necesario saber de IA, y va a ser necesario como cualquier otra materia, como lo que acabas de decir, como hablar inglés, ¿no? Quizá a lo mejor no sea tan importante hablar inglés, porque voy a poder utilizar un sistema que en tiempo real voy a traducir no solamente inglés, sino la persona que estoy hablando es pakistaní, no hace falta que él hable en inglés, ni que yo aprenda inglés. Es decir, que posiblemente él en pakistaní y yo en español nos podamos entender en tiempo real, ¿vale? Eso es cuestión de... Bueno, ya hay soluciones que te permiten... yo le doy un casco a una persona, yo tengo otro, y el sistema en tiempo real hace ese tipo de traducciones. Pero, a ver, tú te has centrado en la educación. Yo me centro en la gente que ya está trabajando, en la gente que está. La gente que está necesita esta formación. Es decir, que... Y el problema es que la formación que hay en general para esta gente que está trabajando no es la mejor del mundo. Es decir, hay como yo digo, hay mucho timo con esto de la IA, y la gente se cree que hacer 4 preguntas a ChatGPT es saber de IA. Es decir, saber de IA requiere un trabajo y un esfuerzo que la mayoría de la gente, primero, necesita saber de tu materia. Es decir, antes de ponerte delante de una IA a preguntarle, en mi caso soy informático, si estuviese como programador,
pues antes de empezar a programar con la IA debería saber y conocer bien el lenguaje de programación y el código con el que quiero trabajar, para ponerme delante de la IA y hacer buenas preguntas, y que si la IA me da buen código, lo sepa, y si me da mal código, sepa corregirlo. Es que precisamente lo que estaba comentando Livio antes. La gente se piensa muchas veces que con 3 juniors y la IA, con eso voy a arreglar mi empresa. Y probablemente con la IA y muy pocos recursos lo consigas, pero vas a necesitar gente que tenga experiencia. Y un junior no te va a dar nunca el mismo nivel de calidad ni en programación, yo creo que en casi nada. Yo no sé la media de edad que tiene el personal de Vocally, pero bueno, de Inbox Medical, que ese cambio de nombre me ha chirriado, pero bueno, sí conocía el producto. ¿Y qué media de edad tenéis vosotros? A ver, es que yo creo que estáis hablando, quizá aquí por el perfil de los tres, no tiene nada que ver el mundo tecnológico de software. Ahí la IA ha entrado como un elefante. A ver. O sea, en ese mundo la IA puede hacer a lo mejor el 70% del trabajo a día de hoy. En el resto de sectores eso no pasa. Eso solo pasa en el sector tecnológico, porque la IA lo que mejor sabe ahora mismo es programar, mejor que cualquier otra cosa. Entonces tú le dices lo que quieres y te lo hace. No te lo hace tan bien como una persona, pero te lo hace 100 veces más rápido. Entonces puede compensar ese punto de calidad que le falta. Y claro, en ese caso, ¿qué ocurre? Cuando en ese sector un junior tiene que aprender, ¿vale? Cuando llega hace las tareas más fáciles y esas tareas ya las hace la IA ella sola. Entonces lo que tiene el valor es la experiencia del senior, que la puede corregir, que puede revisar el código que escribe, y por eso en esos sectores los seniors van a tener un valor extra respecto al junior. Pero claro, hablamos de un sector tecnológico donde todos saben usar la IA y todos saben usar todo. Creo que seguramente no sea extrapolable a otros sectores. Pero además, esto todavía es pronto para tener claro el impacto, pero desde mi punto de vista, esto va a tener como una influencia similar a la que tuvo Internet a nivel de todos los sectores, horizontal, ¿no? Entonces, cuando llegó Internet, nadie se quedó sin trabajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora a lo mejor, no sé, como todo se pide por Internet, pues el comercio local ha cerrado, pero a cambio tienes almacenes de logística gigantes donde trabaja mucha gente que antes no trabajaba, y medios de transporte que tienen que hacer el delivery donde antes no trabajaba nadie, y se crean nuevos servicios. Entonces, con la IA pasará algo similar. Esto todavía está encontrando su sitio, pero yo estoy convencido que dará lugar a cosas que antes no se podían hacer. Y esas cosas que antes no se podían hacer y ahora se harán, darán lugar a nuevos servicios, a nuevas actividades, y volverá a balancearse. Y además entiendo yo que lo que pasará también es que las cosas irán muchísimo más rápido. Claro. Que se pueden acometer proyectos que antes eran imposibles simplemente porque... Se me ocurre, pues tardarías una eternidad en sacar una documentación o lo que fuera. Claro. Y ahora lo puedes hacer en cuestión de días. Claro, cuando hablamos para cuestiones de tecnología, bueno, eso es espectacular, ¿eh? Y además que cada 3 meses es el doble de mejor. O sea, eso va a una velocidad. Pero ya no es solo para temas tecnológicos, sino estudios de mercado o preparar informes sobre... Tú ahora pones la IA a trabajar has dicho la tecnología y ya me has tocado 4 sectores. Quiero decir, claro, esto va más rápido de lo que parece. Es decir, yo sí creo que va a haber mucha gente que se va a ir al paro, o mucha gente que no va a haber trabajo para todos, porque la productividad va a subir de forma exponencial. Entonces, o creces de esa misma manera para poder crecer o tener una estructura similar, o simplemente no va a haber tanta gente en el mercado laboral. Pero entiendo que se crearán nuevas empresas. Claro, yo creo que ahora no existen, ni siquiera son pensables. Claro, me es difícil de predecir, ¿no? Pero es como nuevos servicios, como decía Aquilino, como somos más productivos, imagínate que pasamos a trabajar 4 horas al día en lugar de 8. ¿Y qué hago las otras 4? Estaré haciendo algo, estaré consumiendo algún tipo de servicio, algún tipo de contenido que alguien me tendrá que prestar. Entonces... obviamente
No sé hasta qué nivel será una sustitución, aquí no va a pasar nada, ¿eh? Porque de primer momento... No, yo os voy a explicar mi punto de vista. Hace un año yo utilizaba la IA. Utilizaba la IA de hace mucho tiempo. Además, el proyecto del Bionic lo empecé hace mucho tiempo, antes de que toda la gente empezara a oír el ChatGPT. Cuando ya contaba la parte de la IA, de tener la visión, de tener acceso a las cámaras de una empresa, de saber en cada momento cómo va una fábrica, una oficina, ver todo y saber todo en tiempo real, todo el mundo me miraba un poquito como, bueno, está alucinando, ¿sabes? Un poquito, bueno, no vean ese futuro. Claramente empecé a trabajar en ese proyecto y poco a poco ya cogió forma. Pero hace un año, todavía utilizando la IA, hacía un trabajo que con un año atrás, en 2 días conseguía un trabajo de una semana hace 2 años para atrás. Pero en día de hoy puedo conseguir un trabajo que hace un año lo conseguía en 10 días en un día. Es una cosa que... entonces, ¿cuántas personas deberían de ser trabajando conmigo en paralelo para poder conseguir el mismo trabajo que lo hago en un día? ¿Y cuántas personas en realidad se han quedado como fuera de ese trabajo porque lo he conseguido hacer en un día, un trabajo de 10 días? A mí me gustaría que, sobre todo para que fuera un poco más visual, yo entiendo que implantamos tu programa en una fábrica. Sí. Y entiendo que también habrán cámaras o micrófonos que estén apoyando el sistema, no lo sé muy bien, nos lo va a explicar. ¿Y cómo sería una fábrica sin tu IA y una fábrica, quiero hacer la comparación con... Te voy a hacer una matización y te voy a poner un ejemplo concreto. Una fábrica, un cliente, sector de la madera. Sí. Tenían 2 personas planificando los pedidos que le entraban diariamente y no les daba tiempo en 8 horas de trabajo a hacer la planificación. Siempre quedaban pedidos colgados. Había problemas de entrega porque no se planificaban con la velocidad que exigía el sistema y siempre había algún pedido que se quedaba en la bandeja de entrada. La IA, que no tiene familia ni amigos, en esa misma fábrica hoy planifica, pues ellos han subido la productividad más de un 25%. O sea, una cosa espectacular. Pero ahora la IA se encarga de hacer toda esa planificación en tiempo real. A las 2, las 3 de la madrugada empieza a hacer su planificación. Cuando llegan a las 6 de la mañana el primer turno, ya está la planificación hecha de todos los pedidos del día. La IA tiene en cuenta qué materiales funcionan mejor en una máquina que en otra. Qué materiales o qué equipos solo puedes utilizar en una sola máquina. Si un trabajo tiene que pasar por 5 máquinas, lo tiene establecido para que el plazo de entrega, en el peor de los casos, en el último trabajo se pueda cumplir el plazo de entrega. Han empezado a entregar en tiempo real, o sea, en tiempo y forma, sin tener retardos. Han sustituido el trabajo de 2 personas que estaban haciendo manualmente ese trabajo, lo han resuelto con una inteligencia artificial que les cuesta la 10ª parte, más o menos. La 10ª parte. ¿Qué vale implantar un programita como el tuyo? Pues dependiendo Luego te lo preguntaré a ti también. Dependiendo un poquito de varios aspectos. Como bien sabemos, la IA es igual como preguntamos, ¿cuánto te cuesta la factura de luz mensualmente? Pues no sabes, en cuestión de cuánto gastas. Claro. Entonces es un poco de los tokens que se gastan mensualmente. ¿Qué hace plataforma Bionic y Adri? Tiene por tener el superadmin, el supervisor, el Adri que calcula siempre los trabajos, es optimizado para que cada agente y cada tarea que lo hace entre en un low, normal o high. De esa manera tiene control hasta los gastos de su propia IA. Si una tarea es solo escríbeme un correo, pues elige una IA que es más bajo de precio. Es una junior, por así decir. Sí. Vale, yo quiero saber un poco en torno, si estamos hablando de 1.000 euros, de 100.000 euros, de 1 millón de euros, ¿de qué estamos hablando? Un poco para que... Si dos personas les podía costar 10.000 euros, estamos hablando de que están gastando en IA alrededor de 1.000 euros, lo que es el consumo de los tokens de la IA, ¿vale? Otra cosa es el trabajo de consultoría, de implantación. Pensando que nos está escuchando cualquier empresario de la región de Murcia y dice, oye, pues yo no había pensado en mi fábrica o en mi explotación minera, ¿vale? Por ejemplo, tener
tener implantado una inteligencia, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De 100.000 euros al mes? ¿10.000? Has Mucho dicho menos, 1.000 euros, mucho ¿no? menos, sí. Vamos, dependiendo un poquito de todo ese aspecto, por ejemplo, yo como programador, programando a un nivel de 3 o 4 proyectos en paralelo, siempre en casa tengo 3 pantallas gigantes y abiertos por lo menos 7 programaciones en paralelo, vamos, a una cosa espectacular, para decirlo así, que hace unos años no me pensaba, y llego a gastarme mensualmente, por ejemplo, unos 1.300, 1.400 euros, pero muy poca persona vas a encontrar que llega... Por ejemplo, yo soy ingeniero, tú lo sabes, llevo técnicamente una fábrica de mármol en la zona de Cejín. Sí. Podría decirle, oye, vamos a implantar algún sistema para mejorar la fábrica, ¿no? Porque tiene una fábrica de corte de mármol, etcétera. Entonces le costaría al empresario, empezando a lo mejor por 1.000 y pico euros. Y de ahí en adelante, entiendo. Con eso ya le sobra, pero vamos, por lo menos en el principio le sobra y le sobra bien. Y mejorarían la productividad posiblemente en un 20%. Mejoraría no solo la productividad, mejoraría primero hasta las personas, porque hablando con el jefe de fábrica me estaba contando una de las cosas muy interesantes. Hace un año tardaba 2 horas para reorganizar los pedidos. Esas 2 horas, por ejemplo, en una de las tareas que lo hace la IA y ya no lo hace. Pero en el mismo tiempo le está diciendo hasta los códigos de botella donde tienen sus problemas. Le está diciendo todo donde no llega por cualquier motivo, porque no hay stock y todo eso. Cosa que anteriormente el jefe de fábrica, cuando llamaba al cliente que no le ha llegado el pedido, no sé qué, trabajaba un poco bajo impulso. Ahora todo está controlado. Te organiza los pedidos en tiempo real, te hace los trabajos, te crea los códigos de botella, soluciona los códigos de botella y en caso que no puede crear un código de botella, digamos, no puede solucionarlo porque no hay stock o por cualquier cosa, y ya te deja una incidencia para que tienes que llamar al cliente y cambiar la fecha de entrega porque no hay stock. Entonces, es un poquito, llegas en un poquito en el momento cual ya no estás estresado, ya no estás con millones de papeles encima, ya no tienes que calcular todo y equivocarte. Descarga mucho el trabajo y mucho el estrés. Y Luego, y a la puedes hora de planificar. cortar el mármol, sí que tiene que haber una persona, evidentemente, claro. Pero puedes planificar, es decir, que la ventaja es que hemos pasado de... Yo me entero cuando me llama el cliente por teléfono de que no he entregado en plazo y forma, a que yo ya sé que no te voy a poder entregar el miércoles de la semana que viene, y entonces llamo al cliente y le digo, no tenemos stock, nos llega en tal fecha y te puedo entregar el viernes. Y tú sabes que le vas a poder entregar el viernes porque lo tienes planificado para entregar el viernes. Es decir, lo que te da es certeza, es decir, te da información que te permite tomar decisiones basado en datos. Vamos, y además toda esa parte, imagínate, puedes sacarte tanto el jefe, el CEO o el jefe, el director, o que puede sacar el móvil, o hasta el mismo jefe de fábrica saca el móvil del bolsillo y puede preguntar cómo va la fábrica, qué está el estado de tal pedido, o hasta decirle el orden 3000, cámbialo. Tendrá como un cuadro de mando, ¿no? Todo. Sí, además que tiene el cuadro de mando, la mejor opción es que hablas con ella, con la IA como con una persona. Lo preguntas, te contesta y le dejas la tarea y te olvidas. Puedes seguir tomando un café tranquilamente y cuando termina la tarea puede mandarte un WhatsApp, lo que sea, avisándote. Tarea completada. O en el mismo chat. Entonces, yo creo que estamos en un punto que le puedo decir a las 5 de la tarde, mírame el pedido 3000, doy un ejemplo, y si no está preparado, avísame que hay un problema, que tengo que entregarlo hoy. Y mándale al cliente un correo diciéndole por qué no hemos podido entregar. Es decir, te elimina muchas tareas que son de sentarse. Lo que tú te hablabas de los médicos antes, de sentarte al ordenador y escribir una cosa. Sí. Y tú puedes utilizar la IA como alguien que te dé ese soporte. Es decir, que hay muchas cosas que ya le pregunto, le digo directamente que se lo comunique al cliente. Es decir, que no le mando yo el correo. La IA le manda un correo al cliente como si fuese yo, con la forma que yo escribo ese tipo de correo, pues ya le he explicado cómo me gusta, cómo quiero hacer ese tipo de mensajería, y hace el mensaje, no vamos a decir sin que yo me entere. Yo me entero porque le he dicho que lo haga, pero que me manda la resolución sin que yo tenga que intervenir. Y si te responde la persona, es capaz también de leer ese perfecto. Correo y avisarte o incluso volver a responder. Si pregunta, pero ¿me puedes decir exactamente si me puedes garantizar que en tal fecha va a estar?
Y si ya lo tienes planificado el trabajo, ya tienes tu fábrica preparada, sabes cuándo vas a entregar, pues sabes cuándo va a salir de máquina ese trabajo. Sí. Inclusive si se te abrió una máquina, te reestructura todo el resto de la fábrica. Si tú paralizas una máquina porque has tenido una avería en esa máquina y se queda paralizada, te reestructura el trabajo en el resto de la maquinaria para que tú puedas decirle a tus clientes que vas a tener una demora porque tienes una máquina averiada, que va a estar averiada 3 días o una semana, y tus clientes van a tener en tiempo real esa información. Y la gente dentro de la fábrica también. Sí, además la parte es muy buenas para la parte de IA es que no solo sabe pensar. Una de las cosas que en realidad la IA piensa y poco más, igual como decía nuestro compañero, ¿no? que la IA es... piensa y hace tareas. Por ejemplo, nuestro mundo tiene un montón de herramientas especializadas creadas directamente en sus agentes, entre cual puede mandar, leer, mandar, contestar y hacer varias a lo WhatsApp, a lo Telegram, a los correos, pero no solo eso. Imagínate que te puedes crear, le das acceso a un servidor virtual, una VPS, por ejemplo, y en cuestión de 5 minutos te formatea el VPS, tiene herramientas, te instala los servidores web, te crea la página y en como mucho 30 minutos tienes un servidor perfectamente preparado, un servidor ya con todos los programas instalados y una página web funcionando. ¿Las personas que manejan esta IA tienen una curva de aprendizaje elevada o en la fábrica Muy que te he rápida. comentado 2 días. se puede implantar en cuánto tiempo? Un jefe de fábrica en 2 días puede utilizar esos tipos de IA sin problema. Motivo, pues al final y al cabo son dos botones, 2 tareas, 2 cositas y ya funcionando. Te comunicas como si fuese lenguaje natural, lo cual tiene muchas ventajas. Porque incluso si tienes un operario que no habla español, se puede, o que no en otro idioma, él puede comunicarse con la IA en su idioma. Si es francófono o si es árabe, puede comunicarse en otro idioma. ¿Y los empresarios con los que habláis tienen como, os encontráis como una reticencia al cambio? ¿Ven esto como algo así o se ven proactivos y quieren implantar? Lo quieren. Hay 2 tipos de empresarios. Unos que todavía no tienen la visión, que están muy boli y papel, un poquito de no ven el cambio que va a venir, y otros que lo quieren ya, algo como genial, lo quiero. Entonces Pero un poquito de... Fíjate, si dices que la productividad aumenta, aunque sea un 20%, lo que hace es que el que no la implanta deja de ser competitivo. Entiendo que pierde competitividad. Eso va a venir a paletadas. O sea, eso va a venir muy rápido. O sea, y de repente la gente se va a pensar y decir, pero si yo no puedo mantener esos costes, yo no puedo fabricar a ese precio. Y va a ser por esto, porque tienes algo que te da un puntito más. Ese puntito más para que convertir tu fábrica, seas capaz de competir, como yo digo, en la Olimpiada. Y además esto tiene una ventaja, y es que las pymes que utilicen este tipo de herramientas van a ser tan competitivas con respecto a las demás que ahora sí se abre una ventana donde las pymes vamos a competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Esa es la gran ventaja que tiene este tipo de herramientas. Porque hay gente que piensa que esto es solo para las multinacionales. No, al contrario. Es que 1.000 euros al mes es una cifra... medio sueldo. Sí, que Vamos, yo lo veo... Es muy asumible, perfectamente. Sí, sí. Además tenemos otro cliente que le está escuchando hasta las llamadas y le hace informe por cada llamada, le hace un informe de la puntuación que ha hecho cada operario que ha contestado, que tiene que mejorar y todo lo demás. Y llegas en un punto que te das cuenta que tus personas que contestan hablan bien, están ok, solucionan los problemas, pero tienen fallos, y fallos gordos, como por ejemplo no se presenta como se llaman, o no contestan de la manera que tienen que contestar, o no soluciona la llamada en la primera llamada. Entonces, pequeñas cositas que se podían mejorar con solo ser un poco atento, no algo más. Y como empresario no vas a poder escuchar 30.000 llamadas diarios, pero la IA sí que lo puede escuchar. Y te puede hacer un informe por general o por cada persona. Entonces, llegas a un punto que dices, ¿me soluciona la vida? Sí. Por ejemplo, uno de los temas muy importantes, el fin de semana he querido hacer una prueba en el cual he desplegado 450 y pico agentes
para buscar información y hacerme un informe. Cosa que yo personalmente, si hacía algo así, me tardaría 2 semanas. O cualquier empleado en una empresa para hacer un informe se tardaría muchos días para hacerlo. Me ha tardado 10 minutos. Ya me ha sacado toda la información que ha encontrado por internet. Pero ha desplegado 450 y pico agentes. Una cosa que es como 450 Yo no entiendo personas. exactamente qué es un agente. ¿Qué es un agente? Un agente es un especialista que... Pero es un virtual. Por entiendo yo. ejemplo, le das una imagen y es capaz de ver en la imagen lo que hay. Y te es capaz de buscar cosas que tú quieres buscar en la imagen. Por ejemplo, todas las herramientas que te permiten, en sanidad, por ejemplo, las que te permiten identificar un carcinoma, un cáncer, lo que hace es, le das muchas imágenes para que se entrene y vea cuáles son patológicas, es decir, cuáles son una enfermedad y cuáles no. Y le identificas cuál es esa enfermedad. Entonces, cuando tú le has dado muchas imágenes, las siguientes imágenes que tú le das ya sabe interpretar y buscar esos patrones dentro de la imagen. Entonces, un agente es alguien que te hace una tarea compleja, como por ejemplo, ver en una imagen e identificar valores. Pero un agente virtual. Sí, es que hay una diferencia que a lo mejor así la gente lo puede entender bien. Es como el primer ChatGPT, tú le preguntas y te responde y le vuelves a preguntar. Era un proceso iterativo en el que tú le tienes que ir preguntando hasta que llega a lo que quieres, ¿no? Imagínate, me quiero ir de viaje a Bolonia, ¿vale? ¿Y cuáles son las ciudades más interesantes? Y te contesta. Y dime en esta ciudad, y te contesta, ¿no? Pero tú vas paso a paso interactuando. El agente que hace es iterativo, él lo hace todo. Tú imagínate, le dices, quiero ir a un viaje a Bolonia en Navidad. Organízamelo. Y el resultado son los billetes del avión en tu correo. No te pregunta nada, él ya está programado para ir iterativamente resolviendo el resultado sin que tú le tengas que ir dando un feedback a cada paso. Entonces, eso es lo que ha evolucionado mucho en los últimos 3 meses, ¿eh? Es que no hablamos de más. O sea, los agentes son cada vez más autónomos y pueden hacer tareas más largas. Hasta hace poco requerían tu feedback cada pocos pasos y ahora pueden hacer muchos pasos ellos solos. A lo mejor se pueden tirar un día trabajando sin que tú les digas nada. Y al final te sale el billete. Eso Y dice es. luego, pues, sí, al final lo decía de broma. No quería irme realmente, era para ver. Sí, vamos, realmente los agentes es una programación, son códigos de programación, vamos, y que tú los creas con varias reglas y varios entrenamientos en el famoso System Prompt, que es un prompt del system, de los agentes, y lo entrenas de esa manera que puede utilizar, la IA puede utilizar las herramientas. ¿Qué es una IA? Pues la IA es un cerebro. Pero la IA sin un agente no puede hacer nada. Solo te puede contestar verbalmente, te puede escribir, pero no te puede hacer otra cosa más. Hasta para hablar y escuchar son herramientas específicas, que seguramente tú estás muy entrenado en esa parte de TTS y todo lo demás para poder generar textos, de textos a audio y de audio a textos. ¿Qué pasa? Imagínate una persona que es un agente. Una persona es como un agente. Tienes el jefe de fábrica, que es el agente principal, el supervisor, en nuestro caso de Adri es el jefe de fábrica, el supervisor, el cerebro que piensa, y los otros agentes que son las personas que trabajan en cada máquina o en la oficina, cada uno teniendo sus conocimientos y sus manos y sus herramientas. Los tools, como se llaman en inglés, son las herramientas que son las manos de cada agente. Para una IA detecta que tiene que mirar una foto, lo ve, pero no puede hacer nada más. Pero si tú le das herramientas que puedan modificar la foto o regenerar otra, o desde una foto... O entenderla. Y desde una foto generar un vídeo. Esos son herramientas, que son como nuestras manos a la hora de hacer cosas. Entonces, por lo mucho que somos muy listos y sabemos hacer cosas, si no tenemos manos, no tenemos pies, no podemos hacer nada. Entonces, ahí llegan los agentes. Y claramente el agente supervisor, que lo que te estaba contando antes, es el que dice, Aquilino, tú me haces esa parte, el otro, me haces esa parte. Después de cojo la información, veo que han terminado las tareas, o digo, no habéis comprado el billete, como tú has dicho, cómpralo. Y después contesta. Pero has dicho que en 3 meses ha cambiado mucho, y entonces dentro de 5 años, ¿dónde vamos a estar? ¿O se puede, o es imposible saber eso? No, a ver, de todas formas es que, como te decía él, el gran avance a día de hoy es en tecnología, en software.
Eso, el resto de sectores van a tardar un tiempo, creo yo, no sé cuánto, porque esto va rápido, en llegar a donde está la generación de software. Ahora la IA hace, como te decía, el 70 o el 80%, ella sola, sin nadie que escriba nada. El resto de sectores no creo que estén ahí aún, pero por supuesto yo creo que la gran evolución de la IA, aparte de si ChatGPT 5 y luego vendrá el 6 y luego vendrán, va a ser la evolución de los agentes. Esas herramientas autónomas que son capaces de usar uno o varios modelos distintos y los combinan según lo que sea más propio para cada tarea. Ahora hay agentes muy complejos de software y se irán haciendo. No existe aún esto que te he dicho de los viajes, porque todavía no tienes la confianza suficiente para que compre el billete que tú querías o para darle tus preferencias de una manera que sea clara suficiente. Ya se puede Pero es una cuestión de tiempo. Adri, por ejemplo... Yo le he dado usuario y contraseña de Booking, le he dicho que me haga una reserva de avión y me dice, me falta pagar, dame la visa que pague. Es decir, y si le doy los datos de la visa, finaliza la operación. Yo le he dejado acceso a todas las cuentas personales, me refiero desde la parte de Gmail y todo lo demás. Y te digo la verdad, hasta la parte de LinkedIn y todo lo demás, las redes, le dejo, hágame publicación la próxima semana a tal hora, no sé qué, y he llegado en un punto que me administra todo mejor que lo hago yo. ¿Y no te mandan spam o te Nada. mandan correos de esos que si No. pinchas se te mete un troyano y eso lo detecta? No, porque además funciona, funciona bajo Linux, para decir, en un servidor bajo Linux, no tiene esos problemas de infección, nunca tiene acceso a mi equipo, entonces él está en un workspace. No es el típico agente como OpenCloud que lo instalas en tu equipo, te da problemas de seguridad o pierdes los datos. Es lo que está diciendo, es que no tiene acceso al ordenador físico. Cuando dice que está en un workspace, digamos que está en un entorno, por así decir, delimitado, virtualmente delimitado. A lo cual no tiene posibilidad de salirse de ahí. O sea, que no puede tocar un archivo, abrírtelo y meterte un troyano. Puede crear sus propios archivos, puede crear archivos, te puede compartir archivos, le puedes compartir archivos, pero por lo mucho que a alguien le va a dar un troyano o lo que sea, es, primero, tiene que ser algo muy bien hecho para que no se dé cuenta. Y eso no lo creo, porque ya tiene una inteligencia que en ese momento los correos que entran en mi empresa los está escaneando y los filtra. Y después a los buenos sí que le contesta. Pero los que están con virus, con spam, con no sé qué, automáticamente lo echan. ¿Eso qué significa? No lo van a engañar. Segundo, por cualquier comando que le va a dar una persona de la oficina de hacer un virus de un ejemplo, no lo va a hacer. Porque ya tiene sus roles, sus permisos, su sistema de seguridad, sus entrenamientos para evitar esos problemas, y en el mismo tiempo trabajan para personas que no son admin o superadmin de alto cargo en unos espacios virtuales que no puede ejecutarse en el servidor. Tercero, el ADRI, el sistema ADRI de Bionic Ace, nunca se instalan en los ordenadores de cada operario, de cada persona de la oficina, sino es un solo servidor central. Y trabaja bajo Linux. No hay problema de los virus, no hay problema de infecciones como en Windows, por ejemplo. Tantos virus, tantos problemas. Y segundo, y por último, lo cuarto, no tiene acceso ninguna persona de la empresa a poder integrar estos tipos de virus dentro. Está todo perfectamente cerrado. Es que tengo amigos empresarios que tienen un problema de ataques de hackers continuos, o sea, Sí, exacto. Y que le mandan mensajes llenos de troyanos continuamente, todos los días. Eso está muy bien entrenado y muy, muy bien especializado para ese tipo de cosas. Además, tiene sus propias herramientas para proteger tu empresa o hacer escaneos en tu empresa y encontrarte vulnerabilidades, puertos abiertos. Tiene herramientas después para poder conectarse a los equipos que ha encontrado con problemas y reparártelo. Tiene herramientas para buscar tus datos en Internet tipo SINT y encontrar vulnerabilidades que tienes filtrado un correo, tienes filtrados contraseñas o algunos problemas de eso. No tiene ninguna opción de hacer daño a las empresas, sino es escanear, encontrar problemas, mejorar tu empresa y solucionar los problemas. No puede hacer ataques. Ahora soy yo un empresario de una fábrica o el dueño de una clínica o de un hospital y todo esto que habéis contado es muy bonito, pero al principio cometeré errores. ¿Qué errores voy a cometer?
Bueno, ahí depende de la complejidad. En nuestro caso son tareas muy específicas, ¿no? No son, a lo mejor, en el caso de ellos son agentes más complejos o más iterativos. Nosotros intentamos simplificar el número de pasos al máximo para reducir el margen de error. Pero además hay una cosa que se llama los guardarraíles, que es como el nombre que le decimos. Es como le ponemos guardarraíles a la gente y a la IA para que no se pueda salir del camino. Y esos son unos sistemas, unos seguros que tú le pones de forma que garantizas que no se va a salir, no va a alucinar o no va a cometer errores. Y eso es otra serie de técnicas que ha evolucionado mucho en cuestión de meses. Y antes, hace 6 meses, los modelos o estos agentes podían cometer errores, alucinaciones que se llaman en la jerga técnica. Yo estoy pensando en errores míos como empresario, ¿no? Que cometeré errores, ¿no? Al principio intentando aplicar estas tecnologías, pues bueno, la pata. Claro, pero es que ahí tienes, eso es como cuando te ponen el RP o el sistema de contabilidad. ¿Sabes? Todo tiene un aprendizaje, es una herramienta más. Por el hecho de que sea IA, eso no va a ser, seguramente va a ser incluso más fácil que antes. Porque como él decía, interactúas hablándole. No interactúas con un menú, 4 pantallas, 25 clics, no sabes dónde... Donde hay que meter mucha información, posiblemente vuestra IA, entiendo, recoge ya la información automáticamente. Claro, bueno, aquí intentamos, porque nuestro objetivo que es que el médico sea médico. Si le hacemos que tenga que hacer 5 clics, abrir 5 aplicaciones... No hemos arreglado, solo hemos contribuido al problema que ya tiene. Claro. ¿Vale? La forma de hacerlo es que sea prácticamente transparente. Vale, oye, le he preguntado antes a Liviu cuánto costaba implantar en su empresa. ¿Cuánto cuesta implantar vuestro programa? Bueno, en nuestro caso, y teniendo en cuenta la naturaleza de las organizaciones sanitarias, muchas son públicas, entonces los costes variables son algo... Estoy pensando en una clínica. Yo tengo, por ejemplo, un servicio de prevención donde hay un departamento médico con 3 médicos, una cosa normal, un básico. Y a partir de ahí entiendo que subiría. Claro, pues nosotros no hacemos un coste variable, ¿vale? Porque en esos, si a un hospital, bueno, o una clínica pequeña, le dices esto, pues te va a costar según lo uses. Claro, esa incertidumbre de según lo use genera ruido. Entonces nosotros tenemos como distintos planes. Y cada uno de esos planes tiene como más características y te da derecho a más funcionalidad, ¿no? Pero un plan básico, el plan estándar, una clínica normal que quiere utilizar el servicio de consulta, cada usuario, no sé, yo creo que le costaría menos de 50 o 60 euros al mes por médico. Repíteme, 50 o 60 euros, sí, pero por médico. ¿Por médico y por usuario que él atiende o cómo? No, por médico, solo por médico. O sea, si tiene 3 médicos, 150 euros. Eso es. Pues es súper barato. Sí. Bueno, pues nada. Oye, y estos agentes que me dices, que yo no estaba acostumbrado a esta palabra, al final no tienen sesgos, como sesgos, o sea, que actúan ya con ideas preconcebidas y pueden cometer errores en ese sentido. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ChatGPT, que todos estamos acostumbrados, que es una cosa pública, pues se ha dicho que... Si es ecologista o es antiecologista, ¿no? Por ejemplo, o si es racista, o si es machista, y aquí sería sesgos en relación a su trabajo, a su temática. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que lo tiene Adri es, además de todos sus sistemas que hable de unas maneras específicas para que no se pase la raya, como bien ha dicho nuestro compañero, que tiene unos carriles para mantenerlo y que no empieza a alucinar o que empieza a hacer cosas malas, y automáticamente lo mata o lo bloquea. Tiene un sistema de autoaprendizaje de las personas. Entonces, con varias veces que hablas con él, se da cuenta cómo tú hablas el tono, cómo prefieres que te conteste. Pero nosotros tenemos sesgos. Sí, pero... Y si aprende de mí, aprende
cómo te gusta contestarte, cómo te gusta hablarte. No aprendes sobre parte, porque nunca los agentes no están entrenados que realmente sin un sistema de entrenamiento o un fine tuning que nuestro compañero seguro que te va a contar la misma idea, no van a aprender realmente. Es solo que ellos tienen unas bases de datos donde recogen informaciones y se lo guardan, pero guardan solo las informaciones que de verdad son útiles. Porque tiene yo hablo de Adri, por ejemplo, tiene un agente especialista que se llama Learning, que recoge las informaciones, lea y dice, pues esto me interesa. Por ejemplo, has contado que te llama Liviu Diácono, que eres el CEO de Bionic AI, o algunas informaciones, y se lo guarda. Pero después cosas que no son interesantes, no se lo guarda y no se lo va a recordar las futuras. Yo me refería, por ejemplo, imaginaros, soy una persona muy machista, ¿no? Un médico muy machista o racista, y a lo mejor al señor de tal color o de tal raza lo trato mal, y a la persona de tal otra raza lo trato perfectamente. ¿Ese test de inteligencia artificial no recoge esos sesgos y lo multiplica? Te lo va a confirmar, pero yo creo que no. No, bueno, hay como dos fases en las que... Yo pregunto ante mi ignorancia, claro, pero se forma... que las personas que están escuchando pueden también pensar lo mismo. Claro, hay como dos fases. La primera, anterior a que se use, donde se construye ese modelo de inteligencia artificial que coge conocimiento de todo Internet, y en Internet hay muchos sesgos. Y obviamente está sesgado. Pero ya los fabricantes de esos modelos ponen sus guardas para evitar ese sesgo. Luego, además de esa primer guarda para evitar el sesgo, nosotros ponemos la nuestra, porque además... que esto no lo hemos comentado, pero en Europa hay una regulación importante respecto al uso de estas herramientas, tanto a nivel de seguridad, como tú decías, de ataques, el Esquema Nacional de Seguridad, la ISO 27001, que nos obliga a que todo eso esté perfectamente controlado, y ahora la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que te obliga a tener unos controles para evitar, por ejemplo, sesgos. ¿Vale? Pero y eso ya no es una certificación, eso es una ley. O sea, es que lo tienes que hacer sí o sí. O sea, si no lo haces, tu sistema no estará en el mercado. Entonces, pensando en la gente que nos escucha, que puede tener seguridad de que un sistema que esté en el mercado tendrá esos controles para evitar esos sesgos. Y luego, en cuanto al uso, ya si el médico es machista, el sistema no va a aprender ese comportamiento. Eso es lo que preguntaba yo. No lo va a aprender. Bueno, nos queda muy poco tiempo ya, estamos terminando y no os puedo dejar de preguntaros primero cómo localizaros, ¿no? Porque hemos pensado de que en nuestro oyente, pues, a lo mejor tenéis clientes potenciales o gente que quiera aprender, ¿no? O utilizar vuestra herramienta. ¿Cómo puede localizarse a tu empresa? Claro, pues a nosotros nos tenéis en internet, inboxmedical.com, es nuestra web. Que se escribe con V. Es INVOX, inboxmedical.com. Y en cualquier caso, yo soy Juan Salvador Castejón, que por LinkedIn podéis contactar conmigo si lo necesitáis. ¿Tiene algún teléfono tu empresa? Sí, 968-277-841. Muy bien. ¿Y HealthPoint? HealthPoint está también en internet. Estamos aquí en Murcia y a mí en este sector me conoce todo el mundo como Aquilino García. Me localizáis igualmente en LinkedIn. La web es healthpoint.es. Muy bien. ¿Y teléfono? Sí, 968 60 45 70. Y vamos con... Pues la página web de la empresa Bionic es bionic.app. Y mi nombre es Liviu Diácono, me pueden encontrar en LinkedIn sin ningún problema. Y el teléfono de contacto es 6199293005. Muy bien, darme un último consejo un poquito para que yo, que soy un cero, todavía no... Bueno, manejo ChatGPT y alguna cosita más. ¿Qué programita o qué cosas, por dónde puedo empezar yo a aprender este tema de inteligencia artificial? Pues hombre, yo lo que te diría es que, y te lo ofrezco, darte una pequeña formación, darte un usuario y una contraseña en la plataforma que nosotros utilizamos como plataforma de trabajo, y ahí que empieces a juguetear con ella y veas un poco qué puedes hacer con ello.
Y entonces dentro de 3 meses nos volvemos a ver y contamos mi experiencia y hacemos otro programa, porque se han quedado un montón de cosas por ver, y además me dice que dentro de 3 meses va a estar todo cambiado, o sea que seguramente ya el programa de hoy no vale para nada, habrá que repetirlo continuamente. Sí, están saliendo noticias sobre ella todos los días y aparte hemos empezado, justo antes del programa hemos hablado del problema del empleo, ¿no? Al final esto va a impactar en el empleo, pero yo creo que hay una oportunidad única, sobre todo para las pymes, de ponerse, como yo digo, subirse a este tren antes de que el tren se vaya y ser competitivos y poder tener un hueco en el futuro en este país, en fin, a nivel global. ¿Qué opinas? Pues yo opino que en 3 meses va a ser un cambio espectacular, la parte de automatismo. También va a ser un problema poco a poco la parte de los puestos de trabajo, porque van a ser puestos que van a ser muy afectados, entre el cual, como bien decía nuestro compañero, que la parte de programación, los programadores ya están afectados, pero vamos a verlo, porque creo que también se va a sacar muy buenas partes con la IA, ¿no? Unas mejoras impresionantes. A mí lo que me alucina es que desde Murcia estemos a la vanguardia, ¿no? En materia de inteligencia artificial con estas 2 empresas. La última frase. Bueno, yo lo que te recomendaría es que aprendas a hablar con ella, porque según cómo le dices las cosas, te da mejor resultado, ¿no? Entonces esa sería mi sugerencia. A que pruebes también su herramienta. De hecho, yo te digo, yo la he utilizado... Se lo voy a pasar a mi hijo. Sí, claro, para que vaya aprendiendo, ¿no? Que, como te he dicho, ha terminado medicina ahora, recientemente. Pues encantado de que la pueda probar y nos dé su opinión. Claro, pues casi seguro que sí. Nos quedan solo 15 segundos para despedirnos. Nos vemos el próximo jueves en este mismo programa,